Disfruta de todo lo que ocurre en Hiperbórea Radio a través de nuestras redes sociales. YouTube, escucha todas las entrevistas y lo más relevante de los programas. Facebook y Twitter. Entérate de eventos, promociones, estrenos, horarios de los programas y noticias de tus artistas y locutores favoritos. Instagram. Encuentra videos, entrevistas exclusivas, fotos e historias de bandas y eventos. Visítanos, síguenos y danos manita arriba. Búscanos como @Hiperbórea Radio. Hiperbórea Radio, un lugar para ti. ¿Qué tal, querida comunidad de Hiperbórea Radio? Sean todos ustedes bienvenidos a su espacio, en donde el día de hoy vamos a tener temas interesantes como siempre. El día de hoy, de hecho, solo tenemos una entrevista con una persona muy destacada, con Ana Paola Morgado, que es una persona que ha destacado en su ciudad, en su estado natal, que es Veracruz, por haber realizado diferentes proyectos y diferentes iniciativas que concretamente o mayoritariamente van dirigidos a temas de inclusión social. Algunas de las cosas que ella ha hecho, bueno, para empezar, déjenme decirles que es estudiante de la licenciatura en Sociología. También ha gestionado diferentes proyectos como lo son conferencias en las que habla de temas de inclusión social, laboral, entre otros. También además de eso, ha gestionado o ha creado, es la diseñadora, la creadora de proyectos como Baile en Braille. También tiene un proyecto de adaptación de juegos de mesas, donde también se utiliza el braille, por supuesto, y entre otros proyectos. Bueno, el proyecto creo que quizá más conocido o actualmente el que está en auge es Paola en Braille, que es pues la creación de contenido justamente en la que aprovecha las plataformas digitales para hablarnos de estos temas. Pero quién mejor que la propia Paola para platicarnos de esto. Y bueno, Paola, primero que nada, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y entrando en materia, también nos gustaría que nos platicaras qué es Paola en Braille y cómo surge este proyecto. Claro que sí, muchísimas gracias, primero que nada por la invitación. Y claro, creo que como tal, Paola en Braille es un proyecto que nace allá hace algunos años, el cual busca ser como, yo le llamo así como la madre de todas las ideas o de todas esas iniciativas o sobre todo proyectos en pro de la inclusión de personas con discapacidad. De pronto yo hablo más de la discapacidad visual porque es lo que yo vivo, discapacidad visual, entonces mi trinchera, así le llamo, pero bueno, también es un mensaje, gusta compartir ese mensaje de inclusión hacia todas las personas con cualquier tipo de discapacidad, ¿no? Esta conciencia de cero estereotipos y de sobre todo igualdad y equidad en todo tipo de relación social. Y bueno, principalmente bajo este nombre de Paola en Braille, bajo estas redes, busco compartir proyectos como lo es lo de Baile en Braille, que es una actividad pues muy dinámica, también lo de los juegos, que incluye aquí a la diversión, que justo elimina estos estereotipos de que la discapacidad hace ajena el poder divertirte y el poder pasarlo bien, y sobre todo también creo que considero esta relación entre jóvenes con y sin discapacidad. Yo tengo 18 años, entonces creo muy importante y a partir de mi punto de vista compartir este mensaje de unión a partir de las nuevas juventudes, ¿no? De que todos, todas somos responsables y tenemos entre nuestras manos pues que el día de mañana tengamos una sociedad más incluyente. Entonces creo que en esto se basa Paola en Braille y es lo que busca compartir mediante diferentes actividades, claro, pero bueno, creo que siempre con esta bandera. Interesante, y para mí es muy llamativo el hecho de que una persona tan joven, digamos de las generaciones más nuevas que hay hoy en día entre las personas con discapacidad, uno de sus proyectos, o digamos de la batuta de sus proyectos, es el braille. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué comento esto? Porque muchas personas jóvenes actualmente
están como que demeritando el braille o lo hacen a un lado y lo tratan de sustituir completamente por la tecnología. ¿Cuál es tu postura acerca de eso? Claro, principalmente concuerdo contigo en que hoy por hoy hemos visto que la tecnología es, creo que la base principal ¿no? En lo laboral, home office, en lo académico, justo con clases en línea y demás, creo que es una herramienta fundamental, pero creo que también el braille como que recae mucho la importancia de poder tener libertad a la hora de entrar a la lectura o de entrar, por ejemplo, a la escritura, ¿no? Entonces creo que tan solo, por ejemplo, el proyecto de Baile en Braille como que es un recordatorio de una forma distinta, una forma dinámica e interactiva para aprender braille y para recordarlo si es que ya lo conocíamos o para empezar, ¿no? A adentrarnos o a apropiarnos de este sistema. Pero creo que sí, sin duda ha sido una barrera que la tecnología ha llegado a mandar ahora, ¿no? En estos ámbitos de lo laboral y lo estudiantil. Pero bueno, creo que también el braille nos ha aportado muchísimo y a lo largo de la historia nos ha servido para, bueno, lo que hoy por hoy pues tenemos y conocemos en cuanto a información. Supongo que tú consideras que la tecnología y el braille son dos herramientas que para nosotros pueden ser útiles y yo, bueno, al menos lo considero que tú lo implementas así, primero porque en tus proyectos, ¿no? Como la adaptación de juegos, el método de baile en braille y utilizar las plataformas digitales para difundirlo, creo que eso ha sido el plus para tu proyecto. Porque muchas veces, ¿no? Sobre todo hoy en día, ¿no? También las redes sociales muchas veces son demeritadas porque, pues es cierto, hay mucho contenido quizá no útil, pero bueno, creo que tú eres de esas personas que realmente le dan la utilidad que, vamos, aprovechar la ventaja que dan hoy en día estas redes sociales, pero con un contenido bastante útil. ¿Tú qué dices acerca de esto? Creo que sí, justo el braille y la tecnología son dos herramientas fundamentales que no están peleadas una con la otra. Creo que en términos de tecnología accesible hemos avanzado muchísimo a partir de unos años para acá, pero bueno, creo que también cambia mucho la experiencia de estar en cuanto apegados a la tecnología y, por ejemplo, tan solo el leer un libro, ¿no? En computadora, en celular o leerlo en braille. Creo que cambia un poquito la experiencia, tus tiempos y demás. Entonces, creo que también es una parte muy importante la experiencia que cada una de las herramientas nos da y el difundir, ¿no? Precisamente lo que es el braille y para qué sirve y justo pues mantener todavía un discurso de inclusión y de cómo hacer algo accesible, ¿no? De pronto, a lo mejor no todos y todas tengamos acceso fácilmente a alguna herramienta tecnológica, pero bueno, quizá tengamos cierto acercamiento a el sistema braille, ¿no? Entonces también busca ser como una forma de comunicarnos con todos y todas, por ejemplo, con los juegos, etiquetar las cosas en braille y marcarlo todo con relieve, creo que es una forma en la que todos y todas estamos conectados, conectadas, y pues creo que también mantiene esta sincronía entre lo que llegamos a conocer al vivir con una discapacidad visual, que es el sistema braille. Pues fíjate que realmente hay cosas en las que considero que el braille es insustituible, como primero que nada aprender la ortografía tal y como es, de manera directa. También me parece que da muchas ventajas en lugares donde, pues en lo que sacas el teléfono y a ver si tienes datos o si tienes conexión, funciona la tecnología. El braille nos puede sacar de esos apuros, ¿no? Por ejemplo, las comunidades, yo creo que las comunidades apartadas, donde quizá no tengan conexión o equipos, creo que ahí es donde el braille definitivamente nos da a entender que no está desfasado y que no está pasado de moda, dirían por ahí, que sigue siendo útil, o ¿cómo lo consideras tú? Definitivamente, creo que justo en los aspectos que mencionas, creo que el braille llega a suplir en ciertas ocasiones aquellas situaciones en las que la tecnología a veces pues solo no, por sí sola no nos ayuda al 100%, ¿no? Sí en cierto porcentaje, pero a lo mejor no cubre todas las necesidades que llegamos a tener. Entonces estoy 100% de acuerdo en que el braille es instituible, sobre todo en cuestiones ambientales, es decir, en la sociedad, en el día a día, para rápido, para cosas prácticas, para cosas pues bastante cotidianas. Creo que el braille 100% está ahí. Tú particularmente, por ejemplo, para leer, ¿qué prefieres?
Prefiero el braille. Últimamente, y bueno, más por mis temas de ahí de universidad, he tenido más acceso a literatura en tecnología, porque de pronto es la que está más disponible, porque también esa es la cuestión, pero pues yo por mis preferencias sí elijo libros en braille cuando tengo la posibilidad y los voy ahí llevando justamente conmigo. Por dos, dirían por ahí. Fíjate que, bueno, también me llamó mucho la atención la profesión o la carrera profesional que elegiste o que estás llevando actualmente, que es sociología. Fíjate que conozco en la comunidad muchas personas que estudian comunicación, otros estudian educación especial, otros alguna cuestión como psicología, pero tú decidiste estudiar sociología, o quisiera saber por qué estudias sociología y en qué crees tú, que yo creo que es mucho, puede aportar esta carrera, esta licenciatura, este campo respecto a la cuestión de la inclusión y la cuestión de la discapacidad dentro de la sociedad. Claro, yo escogí sociología, la verdad es que he de mencionar que fue todo un proceso, sí estaba entre mucha indecisión, me llamaban la atención quizá diferentes disciplinas y diferentes enfoques, principalmente, bueno, creo que siempre influye en nosotros, pues, a lo que tenemos siempre cerca, ¿no? De pronto a la familia, de pronto a los amigos, de pronto por ahí diferentes situaciones, pues, ya externas, pero creo que sociología siempre fue una opción, siempre formó parte de una decisión, pero simplemente fue leer un poquito más de lo que conlleva estudiar sociología, leer básicamente todas las carreras, ¿no? No solo dejarme llevar por lo que me platican, por lo que he escuchado, sino también adentrarme tanto en los diferentes rubros, sobre todo el campo de acción y demás, ¿no? Entonces fue adentrarme un poquito y de ahí, con esa decisión informada y certera, pues poder tomar ya una elección hacia esta carrera. Y qué buena pregunta, de verdad, en cuanto a lo que apoya una disciplina como sociología. Y bueno, yo estoy ya por empezar mi segundo semestre, pero bueno, en este primer semestre lo que he podido percibir de esta disciplina es su compromiso con la investigación social, distinguir y sobre todo visibilizar diferentes situaciones que se viven, que muchas veces pues no se nombran o son a veces incómodas, ¿no? A veces se dice que la sociología incomoda y es muy cierto, pero porque saca justo temas de grupos vulnerables o de diferentes situaciones que pues a veces no tan fácil se voltean a ver, ¿no? Entonces este compromiso que tiene con la investigación me parece a mí de lo más estimulante justamente y en temas de visibilizar y también justo en cuestiones de censos, por ejemplo, de tan solo hacer como un conteo de cómo estamos actualmente, ¿no? En temas de inclusión. Tan solo en el INEGI 2020, conforme a diferentes trabajos que he hecho durante este semestre, no he encontrado como tal porcentajes certeros o sobre todo iguales entre las diferentes situaciones socialmente. Es decir, por ejemplo, cuántos jóvenes con discapacidad, pero con qué discapacidad, ¿no? Cuántos con visual, cuántos con auditiva y demás. Entonces son diferentes situaciones que a veces no se consideran en números, pero que son muy, muy importantes a la hora de llevar a cabo pues una segunda base, ¿no? Que es ahora tomar en cuenta estos porcentajes para políticas públicas, para proyectos, para iniciativas. Entonces creo que tiene mucho que aportar y mucho que visibilizar en estos temas y bueno, más allá de justamente su acción ya en cualquier tipo de desarrollo, en cualquier tipo de institución, de asociación o demás, pero justamente por eso creo que me ha motivado mucho y me ha emocionado justamente lo que esta carrera tiene que ofrecer en estos temas de inclusión. Bastante interesante. Desafortunadamente, sociología, como muchos campos disciplinares de las ciencias sociales y humanidades, de repente son muy menospreciados, pero la verdad es que pues no se dan cuenta que estos campos, estas disciplinas son las que están ayudando a que la sociedad esté teniendo una dirección mucho mejor para hacer una verdadera civilización. No entre comillas. Así es, y como lo es también otras carreras, ¿no? Historia, comunicación, que vaya que nos ayudan mucho, pero de repente claro, no se percibe. Todos creen que de repente es material o dinero, economía y todo eso, que tampoco es malo, ¿no? Pero definitivamente
no habría que menospreciar algo como la sociología. Y hablando de los temas de sociología y todo esto, por ejemplo, sabemos que también has dado conferencias. ¿Qué tipo de temas tocas o qué, aparte de la inclusión, has tocado algo que no tengan que ver exactamente con esto o te enfocas completamente a la inclusión y la discapacidad? Respecto a la pregunta, que si me llego a enfocar, creo que al 100% en estos dos temas, creo que sí es una motivación y podría contestar que en un 80%, hasta lo que ahorita he convivido con la disciplina, porque me he dado cuenta de estos abismos que existe de información y de temas justamente de qué hablar. Y creo que ha sido una motivación para centrarme ahí y no quitar el dedo del renglón. Sin embargo, creo que a partir de por ejemplo, la sociología, pues puedo visibilizar también otros temas, perdón, como por ejemplo el tema de género, ¿no? También el hecho de hablar sobre mujeres, que ya se considera grupo vulnerable, y ahora hablar sobre mujeres con discapacidad es doblemente, ¿no? Entonces, son situaciones en las que yo quiero entrar como un tema diferente, ¿no? Comunidades indígenas, temas de género, temas de desempleo y demás, pero siempre recae como en mí, o siempre como en esta conciencia de que en cuanto a discapacidad no hay mucha información o no hay mucha indagación, sobre todo pues actual y demás, ¿no? Entonces creo que siempre, aunque busque, ¿no? Como entrar a otros temas de los que la sociología es hermana, el tema de discapacidad, el tema de inclusión siempre está muy presente, sobre todo porque aún hace falta mucho por hacer. Y definitivamente es un logro. De hecho, solo el hecho de que estemos contemplados, como tú bien decías, en la encuesta del INEGI es el logro más grande, porque efectivamente falta muchísima información. Creo que es muy escueta la información que hay acerca de la discapacidad y de la inclusión. Ya ni te digo los proyectos, programas que a veces se hacen, vamos, en lo que los que no viven la discapacidad consideran que puede ser útil. Por eso hay muchos programas y proyectos que no caminan, porque jamás se les preguntó a las personas con discapacidad, que son al final los que se tendrían que beneficiar al final, qué era lo que ellos necesitaban, ¿no? Entonces ese tipo de cosas que nos lo hemos topado muchas veces. Y hablando de esos temas un poco, estuvimos hablando un poco de los temas serios, pero ¿qué te parece igual, de cierta manera, platicarnos? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención para algo para lo que yo soy malísimo, que es el baile. Soy terrible. Saber cómo es que pudiste, digamos, implementar algo que por la cabeza a mí jamás se me habría pasado, utilizar el braille para algo tan, de cierta manera, visual, pero que es una expresión, que es la danza, el baile, que no es que no se pueda. A mí me queda claro que no es que nosotros no podamos al no poder ver, sino que es cuestión de saberlo, digamos, enseñar, saberlo claro, indicar a las personas con discapacidad visual. Platícanos un poquito acerca de este método. Claro, justo este tema o este proyecto en particular de baile me emociona mucho. Creo que es como una de las pasiones principalmente. Y creo que justo de ahí parte, ¿no? De esta pasión y de este gusto hacia el baile, hacia esta actividad tan recreativa, tan dinámica y tan bonita. Entonces, creo que es la base tan importante en todo proyecto, en toda iniciativa, el gusto o la pasión que tengas hacia la actividad. Y en este caso, creo que desde muy pequeña he tenido como este acercamiento hacia el baile, diferentes estilos, géneros y demás. Me ha encantado. Pero a la hora en la que adquiero una discapacidad, que es a mis 11 años, me enfrento hacia una sociedad o hacia un discurso o hacia diferentes experiencias que me dicen que no puedo seguir aprendiendo a bailar, es decir, que no puedo continuar con esta pasión, y principalmente que no puedo sentirme bien o segura conmigo misma en cualquier situación o convivencia, ¿no? Y pues es cuando entra esta contradicción, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, no... A mí me gusta, yo lo disfruto y lo hacía antes, ¿no? Porque ahora al adquirir una discapacidad va a cambiar todo este panorama. Entonces es cuando entra esta cosquillita de querer como hacer algo y de como cuando te dicen, ¿no? Cuando tocas una puerta y no se te abre, pues ves construyendo otra, porque si no, no se puede. Entonces
es cuando empieza este proceso de buscar de qué forma sí, ¿no? Tenemos el no y de qué forma construimos el sí y sobre todo de qué forma logro compartirlo con mis amigos, con mis amigas, porque así empezó todo con esta experiencia o con mis personas allegadas. Y precisamente al convivir con más personas con discapacidad visual, que también vivían con discapacidad, me enfrento hacia que no solo pues he sido yo, ¿no? Sino que por mucho tiempo diferentes amigos, amigas, pues también han estado bajo este contexto de pues no es que no me guste bailar, pero no lo hago porque pienso que no sé, o porque pienso que me veo mal, o porque nadie me ha enseñado, cosas así, no situaciones que queden en ellos o que dependan de ellos o ellas, sino ya como externas, ¿no? Entonces, todavía alienta más este espíritu de querer hacer algo al respecto, y ya es aquí cuando entra como este proceso de prueba y error, de prueba y error en cómo replicarlo, ¿no? Si ya tengo las nociones y las bases, ahora cómo lo comparto. Entonces, estaba cayendo como en esta situación de decirlo y tocar a las personas, es decir, no sé, pie derecho adelante, ¿no? Y ya, pero pues es como estas dimensiones también, ¿no? De qué tan adelante o qué tan a la derecha o qué tanta la vuelta. Entonces, hay muchas preguntas o muchos abismos que quedan por ahí. Y a veces a lo que se cae es que yo, no sé, te voy tocando o te voy guiando para que hagas el paso y demás. Pero justo todo esto nace en un año de pandemia, entonces no tenía la posibilidad de pues estar cerca de las personas, ¿no? Para de pronto llegar a guiar o algo así. Entonces doblemente está como esta barrera, pero en parte también, entre comillas, estoy muy satisfecha con lo que se logró, y digo entre comillas porque, bueno, la pandemia pues no fue bonita, pero en este aspecto me motivó a buscar otra alternativa, ¿no? De explicación. Es cuando nace precisamente esta estrategia de descripción y ubicación con el sistema Braille, es decir, pasamos no de escribir con las manos, sino a escribir con los pies ahora, ¿no? A formar letras de Braille con los pies. Entonces, a base de estas pruebas, de irlas escribiendo, de ir dando las indicaciones, es que se logra esta asociación mental, principalmente esta imaginación, para empezar a formar pasos de baile, formar una T en Braille y a la vez estar formando un paso de salsa. Entonces es muy bonita como esta convivencia, como tan solo ya el hecho de transmitir estos conocimientos ya es algo pues muy fructífero, porque fortalece tanto la seguridad corporal como esta libertad y el poder disfrutar con quien quieras y cuando quieras y donde quieras. Entonces esto para mí fue algo muy, muy nutritivo, fue algo que disfruté y que, bueno, quise sobre todo continuar, ¿no? Y bueno, ya a la hora de la hora ver a diferentes chicos, chicas que han estado en los talleres, que de pronto me mandan sus videos o no sé, sus sentires ya en alguna fiesta o en algún convivio, pues para mí creo que es la gasolina que necesito, ¿no? El seguir con esto, porque bueno, cambia justamente el panorama y creo que da como una alternativa, ¿no? A que pues sí es posible, solo como que hace falta buscar esa forma, ¿no? En el cómo sí. Entonces creo que esto engloba cómo nace principalmente, qué es lo que me hace continuar y qué es lo que busca, ¿no? Baile en Braille. Seguramente varias personas que nos van a escuchar, nos estarán escuchando, especialmente con discapacidad, e incluso, ¿por qué no?, maestros de danza que no tengan discapacidad dirán, caray, ¿cómo aprendemos este método? Y justamente pensando en eso, ¿dónde podemos aprender este método contigo? ¿Tú lo impartes actualmente? ¿Cada cuánto? ¿Qué plataformas utilizas? Para los talleres, bueno, los he dado de forma virtual, precisamente justo con la pandemia así han sido adaptados, todo es auditivo, todo es dar indicaciones, entonces no hace falta como esta interacción de pronto, pero bueno, también he dado algunos presenciales ya aquí en la ciudad de Jalapa, pero bueno, virtuales de pronto los anuncio en la página de Paula en Braille, precisamente en Facebook, también en Instagram, y bueno, ahí subo las convocatorias, justamente abro convocatorias también por los tiempos, ¿no? En estos tiempos de pronto entre semestre y semestre, en vacaciones y demás, que es cuando aprovecho para abrir como
todos estos proyectos y demás, ¿no? Continuarlos. Entonces, precisamente ahorita en este mes abro convocatoria para 2 semanas de taller, empieza el 16 de enero, termina el 27 de enero. Son 2 semanas donde se ven 2 géneros, cumbia y salsa. Entonces, justamente en este mes abro convocatoria para, pues bueno, tener como este tiempo y pues empezar súper bien el año con mucho ritmo. Y bueno, también en plataformas como TikTok, igual como @paola_en braille, más que abrir convocatoria, subo y trato de crear este contenido de lo que es la experiencia, ¿no? De lo que conlleva y de lo que pues impacta, ¿no? En diferentes aspectos. Entonces, bueno, en estas 3 plataformas creo que es donde está muy a la mano la información. Ok, bueno, respecto al método de baile en braille, ¿tú crees que el proyecto o el método, digamos, ya ha llegado a la cúspide de su perfección, o consideras que todavía necesita algunos ajustes? No sé cómo lo consideras tú. Creo que en el tiempo que he podido compartir justamente la estrategia y con los diferentes géneros, he podido ir justo, ¿no? Hasta prueba y error de conocer la combinación de pasos y tiempos, ¿no? Porque de pronto es como este lío que de pronto se crea, bueno, más para mí, ¿no? Que de pronto lo estoy replicando, el combinar mentalmente en qué tiempo, por ejemplo, si retomamos, no sé, esta cuenta de pronto que existe en el baile de 1, 2, 3, 5, 6, 7, entonces no perderme entre los tiempos que tiene un paso de baile con los puntos que hay en un cuadratín braille, ¿no? Porque de pronto se dice, en el tiempo 1 nos vamos a pisar el punto 5, ¿no? Entonces son números de indicaciones que durante este tiempo creo que lo he podido sobrellevar, y creo que eso es lo que a mí más me ha emocionado, porque también fue creo que un reto, pero bueno, también se ha podido sobrellevar justamente en las indicaciones. Creo que eso es lo que yo he podido considerar como reto en todo esto, y creo que también el expandir el braille, ¿no? Lo que tiene por ofrecernos hacia cada género, porque de pronto pues ya están estos pasos, ¿no? Para cumbia, para salsa, para merengue, y ahora también están para bachata, ¿no? Pero justo es buscar la manera en la que encajen. Ya están los pasos de baile, solo es ahora sí que traducirlos hacia las letras en braille, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que aportarnos. Hay muchos más géneros que faltan para, por ejemplo, dar algunas vueltas en el baile. He implementado otras técnicas, por ejemplo, alguna que ya creo que muchas conocemos, que es la técnica del reloj. Entonces, creo que vamos aplicando diferentes estrategias, diferentes dinámicas para ir describiendo pues eficientemente los pasos y los movimientos. Entonces, creo que hace falta todavía, yo le llamaría así, explotar lo que el braille tiene por darnos, así como diferentes estrategias. Wow, no me dejas de sorprender cómo una actividad, digamos, artística o una expresión de este tipo puede combinarse con un método de lectoescritura. Y lo más chido de todo esto es que, o sea, con la danza no solo rescatas un método que, como decíamos al inicio, es de repente subestimado por la propia comunidad porque se apega mucho a la tecnología, sino que también técnicas que muchos aprendemos en las escuelas especiales o en las escuelas de atención a la discapacidad, y que de repente muchos olvidan o simplemente la hacen a un lado, como es la técnica del reloj, que ni yo me acordaba que me la había aprendido hasta ahora que la mencionas. Dice, ay, sí es cierto. Mayormente la asociamos, ¿no? Para la comida, ¿no? Creo que es para la parte más útil o la parte más que de repente la utilizamos. Pero qué bien que mediante este tipo de dinámicas se implementen estos métodos, como lo es también a través del juego. Justamente platícanos un poquito también de los juegos adaptados. ¿Qué tal? ¿Qué con esto? ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo? Creo que principalmente rescatando estos 2 aspectos o estas 2 actividades, que bueno, ambas las une como la parte recreativa, es precisamente esto, ¿no? A veces actividades que no se ven quizá como
muy relevantes o muy urgentes en temas de inclusión, ¿no? Siempre hablamos de inclusión educativa, de inclusión laboral, y no es que no sea importante, simplemente que hay ciertos detalles en el día a día o en cualquier relación o desarrollo de cualquier persona que creo que son parte importante, ¿no? Y que creo que forman parte de esta calidad de vida y de esta experiencia. Entonces, creo que también es una parte importante que ver y que voltear a ver y de qué ocuparse, ¿no? En cuanto a ser accesible y que todas y todos lo puedan disfrutar. Entonces, creo que, bueno, justamente esas actividades se retoma un poquito, ¿no? El tema de inclusión. Y bueno, justo en temas de los juegos adaptados, es una actividad pues un poquito más, más joven. Empecé con esto el año pasado, también todo a cuestión de convivencia, tan solo con mi familia, ¿no? Con mis amigos, estar jugando, estar pasando un buen rato y de pronto que alguien llegue y ponga un juego de cartas uno, ¿no? En la mesa. Y pues tú igual es que todos y todas estás emocionada por jugar, pero bueno, pues simplemente no puedes, no tocas la carta y pues no te dice nada, no te transmite nada y pues por ejemplo no puedes jugar, ¿no? Como todos y todas. Entonces es cuando entra ya ahora esta iniciativa por querer pues justo tener la misma oportunidad que todos y todas de disfrutar, ¿no? Esta actividad. Entonces de ahí parte justamente el adaptar diferentes juegos, también de ahí parte el querer experimentar con otros tantos juegos de mesa, por ejemplo, de pronto ya adentrarnos a otros juegos que de pronto se ven muy, muy difíciles, como, no sé, el turista, como el Monopoly, diferentes situaciones que a veces pues se ven muy, muy inalcanzables por la misma estructura del juego, ¿no? Y por tanta, a veces, ficha y carta y demás, pero bueno, creo que precisamente es recordar el sí y a través de diferentes adaptaciones, en la lotería, por ejemplo, en el Uno, como ya lo mencionaba, y en el cubo Rubik y diferentes situaciones que, bueno, pues sí son posibles y la cosa es compartirlas y empezar a experimentar para poder llevar a cabo, ¿no? Este deseo que al final del día es pues la inclusión de todos y todas. Entonces, justo también de esta forma parte los juegos de mesa adaptados, también como una actividad recreativa. Wow, un proyecto que es tan importante o fue tan, digamos, de cierta manera novedoso que incluso fue reconocido como de un buen proyecto de emprendimiento, si no estoy mal, por la Universidad Veracruzana, que es tu casa de estudios prácticamente. Así es, también es justo, ¿no? La cuestión, el compartirlo con las personas más allegadas, ¿no? Y a su vez, pues se va compartiendo y compartiendo para que el punto de todo eso, de toda la difusión sea que existe, ¿no? Que existen los juegos de mesa adaptados, que existe quizá la actividad como el baile, que existen entre otras situaciones y actividades que justo visibilizan a las personas con discapacidad visual, que no nos hace ajenas a cualquier tipo de experiencia o actividad. Entonces creo que el mensaje detrás de todo ello es justo que estamos y que resistimos y que existimos. Existimos, así es. Y bueno, para ir finalizando, ¿dónde podemos contactar o encontrar todos tus proyectos, saber cuáles, dónde los estás llevando, saber dónde comunicarnos contigo por si alguien quiere preguntar, ya sea por los cursos, los talleres, las conferencias, los juegos? Claro, en la página de Facebook como Paola-en braille, todo junto, igualmente en Instagram y bueno, en TikTok. En esas tres plataformas estoy activa, de las tres igual están abiertos los mensajes, ahí estoy siempre a la orden y bueno, justamente para compartir diferentes experiencias y para compartir, ¿no? Lo que pues justo aquí se está comentando y bueno, pues agradecer precisamente ese tipo de espacios y de proyectos como Hiperbórea Radio por justamente invitar, ¿no? Y considerar, pues bueno, en este caso a una servidora, de antemano lo agradezco y me motiva mucho, ¿no? Saber que justo existen pues más plataformas en pro de todo esto y justo con esta conciencia. La verdad es que desde que nos comentó una amiga en una plática acerca de lo que había visto contigo, entonces de ahí nos pareció súper interesante que dijimos, creo que no lo podemos dejar pasar y qué mejor
que hablar de este tema justamente para el día conmemorativo del braille, que es la herramienta básica o representativa, además del bastón blanco, para las personas con discapacidad visual. Hasta ahí, ¿tienes algo que agregar? ¿Tienes algo que decirnos antes de concluir esta entrevista? De mi parte, bueno, creo que me ha gustado mucho, creo que justamente ha sido muy, muy fluido, me gusta mucho la dinámica y bueno, creo que nada más que aportar, repito mi agradecimiento de forma sincera, creo que me emociona precisamente empezar el año pues con todo, ¿no? Y de la mano con diferentes proyectos y conocer a más personas justamente en pro de la inclusión y de diferentes situaciones. Y bueno, justo, ¿no? En este mes conmemorativo del sistema Braille, entonces creo que es una fecha muy, muy, muy importante y bueno, que justamente nos invita y nos motiva a más cosas, ¿no? A identificar aquellas situaciones que de pronto todavía son barrera o todavía llegan a frenar y sobre todo el desarrollo integral de una persona, ¿no? En este caso con discapacidad visual. Entonces yo creo que dejar como esta invitación a que todos, todas formemos parte de este nuevo proceso, de esta nueva forma de inclusión, a darnos cuenta de diferentes situaciones, a ocuparnos de ellas y sobre todo de compartirlas, ¿no? Entonces yo creo que me despediría con esta invitación y creo que todos, todas somos parte de este proceso. Ok, bueno, no me quisiera ir de esta entrevista sin antes preguntarte si además de lo que ya hemos platicado, las conferencias, los juegos adaptados y el método de baile en braille, entre otras cosas que has hecho, ¿hay algún proyecto en puerta para este año, algo nuevo, algo que tengas pensado hacer con respecto al tema? Sí, la verdad es que justo este año, pues yo espero poder concretar diferentes situaciones y diferentes sueños, sobre todo, principalmente abocados a estos proyectos, ¿no? De pronto, no solo dejarlos ahí, sino darles continuidad. Creo que esos es como los propósitos que hoy por hoy me he planteado, el llevarlos un poco más allá, el compartirlos, por ejemplo, compartir una tarde de juegos de mesa adaptados, compartir espacios justamente abocados a estas situaciones y a estas experiencias, crearlos, construirlos, creo que para mí es algo muy motivador en este año, principalmente también con el baile, poder conformar, ¿no? un grupo justamente que disfrute esa actividad, al menos, bueno, pues en las posibilidades aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, que disfruten la actividad, que deseen unirse a un grupo de baile y como tal, tener nuestros horarios y demás, ¿no? Darle una continuidad y darle ya como tal una forma a este proyecto y bueno, pues como decía, ir más allá, ¿no? No solo por el taller y demás, sino compartirlo pues de una forma diferente y siempre darle como este refresh a las diferentes actividades, ¿no? Y bueno, pues ya entre otras ideas que de pronto también sé que se me van a ir ocurriendo y también sé que me van a emocionar como todo, entonces creo que todo estaría justamente en redes sociales y con muchísimo gusto de compartir. Pues qué maravilla y qué interesante, y sin duda alguna vas a seguir adelante con estos proyectos. Pues de mi parte y de parte del equipo de Hiperbórea Radio te deseamos lo mejor para estos proyectos, porque evidentemente que no solamente digamos que el beneficio es personal, sino también es para todo el colectivo, y agradecerte definitivamente el hecho de que hayas podido acceder a darnos esta entrevista, un tema bastante interesante para mí en lo personal, creo que de los temas más interesantes que he tocado el tiempo que llevo aquí haciendo las entrevistas en este espacio. Y pues nada, decirte como a toda la comunidad igual, feliz año nuevo para todos y muchos éxitos para tus proyectos y para los proyectos de nuestros radioescuchas también. Nuevamente, muchísimas gracias y los mejores deseos para ti. Muchísimas gracias, igualmente para todos y todas los que nos escuchan. Un saludo y estamos siempre a la orden. Gracias.